Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos miran, nos escuchan a través de EXAT TV. La Escuela CECIP, Centro de Estudios e Investigación Psicológica, agradece realmente su presencia y agradece a Excelencia Académica de nueva cuenta por la invitación que nos hace para participar en este tipo de programas y acercarnos a ustedes con temas de interés como el día de hoy, del cual vamos a hablar sobre las regiones económicas del estado de Campeche. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos a nombre de CECIP en coordinación y colaboración con Excelencia Académica. De entrada, pues tenemos unas personalidades que nos acompañan, que realmente presentar su currículum es algo impresionante y vamos a ser muy breves al respecto, sobre todo pues que son estudiantes de nuestra escuela CECIP en el doctorado, lo cual pues conlleva la inquietud de hacer este tipo de programas de participación para informar, para dar a conocer a ustedes temas muy acordes a nuestra realidad, sobre todo ahorita, de regiones económicas del estado de Campeche. Pues, ¿qué más decirle del maestro Alfonso Esquivel Campos, que nos acompaña hoy? Un currículum bastante amplio, podríamos decir que aparte de que está estudiando con nosotros en lo que es el doctorado en psicología con la línea de investigación social, es también docente de la Facultad de Ciencias Sociales, donde somos compañeros igual, y además, pues, ¿qué decirle? Artista, escritor, pensador, economista, de todo un poco. Pues sea bienvenido, maestro Alfonso. Igual nos acompaña el maestro José de la Luz Canchepech, también maestro que fue compañero de nosotros en la facultad, ya jubilado por la Universidad Autónoma de Campeche, maestro de Instituto Campechano, maestro en varias escuelas privadas donde imparte clases de diversas materias, el cual también es estudiante de CECIP en el doctorado en psicología con la línea de investigación pedagógica, el cual agradecemos también el que nos haya aceptado la invitación para que pueda ser uno de los colaboradores para dar a conocer este tema de interés. Pues muchísimas gracias, sean todos bienvenidos, de verdad. Agradecemos la invitación que nos hayan. Vamos a empezar con regiones económicas del estado. De entrada, una región económica, leemos tal cual, es una extensión territorial delimitada en base a una serie de características económicas comunes. No obstante, cuando hacemos referencia a lo que viene siendo una región económica, pues hacemos realmente una determinación que en la mayoría de los casos está determinada por un área geográfica con ciertas actividades productivas en común, lo cual lo delimita. Al tener esta conceptualización de lo que es una región económica, pues el maestro Alfonso nos va a platicar sobre un ejemplo de la complejidad en lo que es la regionalización y en algo que no muchos conocemos, que realmente ahorita nos va a dar una plática impresionante. Quiero decirle que esta charla ya la tuvimos previamente y pues imagínense, quedé impresionado de los puntos que nos pone el maestro Alfonso, sobre todo sobre cuando nos habla de ese misterio de la Isla Bermeja y de los hoyos de Dona. Maestro Alfonso, sí, gracias. A sus órdenes. Bueno, ya un breve comentario con respecto a la definición que daba hace un momento nuestro colega Luis Rodríguez Barbosa, con respecto a la definición, digamos, económica, estrictamente económica, de encerrar en un territorio, en kilómetros cuadrados, una región. Sin embargo, y con el único afán de nada más de ampliar esta discusión y convertirla quizá en un debate para el futuro, una región tiene también factores de carácter no solamente geográfico y territorial, sino también civilizatorios, cosmogónicos, cultura, lengua, costumbres, idiosincrasias, etc. De tal manera que el Premio Nobel de Literatura, Derek Walcott, definía, por ejemplo, a la región del Caribe, la cuenca del Caribe, la definía desde la Patagonia, o sea, Argentina, hasta Alaska. Dice, esta es la región de la cuenca del Caribe, porque tiene muchas expresiones
también que tiene que ver con las razas, con la raza, con, cultura, el idioma, las culturas, etcétera, la poesía, la novela, en fin, toda una serie de valores cosmogónicos, insisto, ¿no? Casi antropológicos. Bueno, pero regresando a la delimitación de región económica, sí es más acertado decir que tiene una serie de condiciones hasta legales, ¿verdad? Así es, en el cual nos movemos para definir una región. Y bueno, todo el mundo sabemos que para calcular nuestro mar territorial tenemos que tirar una línea desde el litoral, desde tierra firme, la última tierra firme del país que se trate, hacia mar adentro. De tal manera que las 100 millas náuticas que nos corresponden por derecho internacional, pues ese es nuestro mar territorial. Muy bien. Bien. Entonces resulta que en el 97 del siglo XX, 1997 del siglo XX, la 60ª legislatura del Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, convoca a la UNAM y a una serie de cartógrafos internacionales para iniciar una investigación que tiene que ver con nuestra región económica marítima. Y resulta que en todos los mapas, me voy rápido porque hay más cosas en el pandero del día de hoy, pero me voy rápido. Resulta que desde el siglo XVI hasta la fecha, en todos los mapas, en todas las cartografías del mundo, aparece en el Golfo de México, o si ustedes quieren, la sonda de Campeche, aparece una isla pequeñita, que es la isla Bermeja. Entonces esta isla Bermeja se supone que está en las coordenadas y latitudes que se han señalado desde hace 4 siglos. Mucho y tiempo. Nadie dudaba y nadie cuestionaba esta presencia de esta isla, que es, en términos ya del derecho internacional, nuestro último pedazo de tierra, a partir de los cuales, si tiramos las 100 millas náuticas, llegamos a un territorio marino que le han denominado los hoyos de Dona. ¿Y cuál es la importancia de los hoyos de Dona? Lo importante es que contienen nada más y nada menos que 22.600 millones de barriles de petróleo, lo cual convierte a esta región marina en uno de los principales bancos petrolíferos o petroleros del mundo. Imagínense, ¿Sí? Impresionante. Bien, el asunto entonces se estriba que si tiramos las 100 millas náuticas desde las Islas Bermejas hasta 100 millas mar adentro, los hoyos de Dona son mexicanos, son nuestros, ¿sí? Resulta que la investigación iba en ese sentido, en plena discusión con el gobierno norteamericano a partir de cuál es el mar territorial de los norteamericanos y a partir de cuánto el mar se convierte en un mar internacional, aguas internacionales, que no es de nadie, o son de todos. O son de todos. Bien, entonces resulta que cuando se hace la investigación en el 97, hay un libro que fue editado, no sé si podemos acercar la cámara ahí, hay un libro que fue editado por la 60 legislatura, la UNAM y otras entidades como el gobierno de Yucatán y el gobierno de Campeche, en donde se explica todas las cuestiones técnicas que se investigaron de carácter del mar, la geografía, la geología, la temporalidad del Golfo de Campeche, del Golfo de México, en fin, toda una serie de indicadores científicos que permiten afirmar hoy día que las Islas Bermejas no existen. Caramba, dejaron de existir de pronto. Y que lo más seguro, la hipótesis más manejada, es que las Islas Bermejas fueron detonadas a propósito. Impresionante. Para que no podamos tener el conteo de las 100 millas náuticas desde las Bermejas hasta los hoyos de Dona. Porque sería nuestro último punto territorial. Es correcto, abarcaríamos territorialmente al mar que contiene los hoyos de Dona. Pero como no existen las Bermejas, desaparecieron, las detonaron, porque no hay otra explicación posible al respecto. Entonces,
se tiene que calcular desde el litoral y ya no llegamos a los hoyos de Dona. Llegamos, digamos, nada más de pasadita, así de periféricamente, ¿no? Ya. Y resulta que el país que sí alcanza sus villas náuticas y llegar hasta ahí, pues son los Estados Unidos de Norteamérica. Mira, Lo cual, pues no es extraño. Ahora aquí viene el chisme, ¿no? Ya a nivel ese de misterio, a nivel exacto, de nivel de barrio, chisme de barrio, ¿no? Resulta que en los 70s estábamos jugando en el Parque de Santana, muchos niños, cuando se hizo literalmente de día. Se iluminó. Y ahí estaba usted. Y ahí estaba yo personalmente. Y bueno, cuando yo le comento, se iluminó de día, más que de día, ¿no? Entonces, cuando yo le comento esto a Michel Antochu, que es el cartógrafo francés que primero vivió en Campeche, luego vivió en Mérida y ahí fallece, de hecho, hace algunos años, Antochu, dice, ahí está la respuesta. Entonces se va a investigar la hemeografía de los 70s y descubre que en la península de Yucatán se ilumina toda una noche, se ilumina, pero no fue un meteorito lo que cayó. Entonces dice Antochu, ese día detonaron los hoyos de Dona. Se acabó el misterio, dice Antochu. Ahí está, la isla de Bermeja. Perdón, la isla de Bermeja desapareció del mapa. Entonces, la regionalización, que también es un concepto legal, vemos que también puede ser artificialmente manipulada por intereses de potencias que aspiran a quedarse con nuestros recursos naturales. En este caso, estamos hablando de 22.600 millones de barriles de petróleo. Un barril de petróleo viene convencionalmente pesando entre 100 y 120 kilos, dependiendo de la calidad del petróleo que hablemos, porque hay diferentes tipos de calidades de petróleo. Entonces, bueno, ahí vemos cómo la región, como región económica, se convierte en un problema muy complejo, en donde interviene no solamente los factores económicos, políticos, legales, sino también tecnológicos y científicos para revertir regionalidades. Totalmente. Entonces, bueno, ahí vemos cómo es de complicado el tema de la regionalización económica. Pero bueno, esto nada más para abrir boca. No, entonces, excelente, excelente. Muy bueno además, realmente. Sí, y bueno, el libro pues se puede conseguir en el Congreso de la Unión, se puede pedir y te lo mandan. Excelente. Yo lo mandé pedir y me mandaron 2. Entonces, bueno, está en la biblioteca. No vamos a ponerlo en la biblioteca de acá porque está muy alta, pero vamos a ponerla en la biblioteca alcanzable, ¿no? En la universidad. A la orden. Muy interesante, como les comenté. Esta plática ya la habíamos tenido previamente y impresionante de cosas que a veces no conocemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, maestro Alfonso. Vamos a seguir más adelante con el maestro. Nos acompaña igual el maestro José de la Luz. Aquí vamos a hablar sobre lo que es la regionalización desde un enfoque de su macroestructura y cómo es que se derivan y son las razones por lo cual pueden existir sectores, subsectores que lleva hacia una regionalización y sobre todo a un impacto en la macroeconomía. Partiendo de un punto, maestro, lo que se define también una definición de región económica como esos acuerdos, como bien dijo el maestro Alfonso, intercambios comerciales, que puede ser entre países o dentro de un país también, podría ser entre estados, ¿no? O provincias, como también se le conoce, desde el punto de vista económico, para tratar de llegar a un grado de desarrollo económico de esa región, lo cual pues tenemos como un ejemplo el Mercosur prácticamente, ¿no? Entonces, maestro, si usted nos puede platicar más con razón a esos sectores, subsectores, la regionalización y el impacto que tiene en la macroeconomía, si es tan amable. Claro, gracias. Bueno, derivando un poco de lo que comentaba el maestro Alfonso, comentó algunas cuestiones internacionales. De ahí nos vamos nosotros a derivar de esa parte hacia lo que es la cuestión México, lo que es nuestro país. De ahí existe una estructura macroeconómica que va conformando, es uno de los instrumentos realmente en la cual se puede medir el crecimiento económico del país. Esa estructura que me refiero es la que está conformada por los sectores económicos. Los sectores económicos, a su vez, ¿sí?, conocidos, que está el sector primario o agropecuario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. Cada uno de ellos está conformado también por subsectores.
Por ejemplo, tenemos el sector agropecuario, primario o agropecuario, y está conformado también por subsectores como es la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la caza. En cuanto al sector secundario o industrial, está conformado también por dos subsectores, que es el extractivo y el de transformación. Y desde luego el sector servicios, que implica toda una infinidad de subsectores. Nada más por citar algunos ejemplos, está lo que es la cuestión de lo que es el comercio, lo que es la educación, el turismo, comunicación, seguridad, servicios jurídicos, ¿sí? Por citar algunos. Todos ellos, ¿sí?, se van conformando para medir lo que es el crecimiento económico del país, pero en base a lo que es la riqueza natural, las posibilidades de cada uno de los estados de la que conforman la República Mexicana. Hay que aclarar que los tres sectores van a producir bienes tangibles y bienes intangibles, ¿sí? Esta producción de bienes se refiere a que todos los estados, ¿sí?, no tienen el mismo nivel de producción, todos en su conjunto, ¿sí?, porque todo está en base a lo que es el clima, la flora, la fauna, los recursos. Así es, exacto. ¿Sí? Y que esto van derivando también en actividades económicas, desde luego. Entonces, cada estado, de acuerdo a estas características, va conformando también regiones en cada estado. Por ejemplo, si vemos que el nivel de ganadería que tenemos en Campeche no es el mismo nivel que un estado del norte, ¿sí? Las características son diferentes, el clima es diferente, ¿sí? Entonces, cada estado, de acuerdo a esa situación, va entonces conformando realmente sus regiones económicas. No hay que confundir zonas económicas con regiones económicas. Así es. Diferentes los conceptos. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, estas cuestiones productivas que se van realizando en cada uno de los subsectores son los que en realidad van conformando actividades económicas, y que esas actividades en su conjunto, ¿sí?, son las que van aportando en realidad, ¿sí?, a lo que es la conformación de la riqueza nacional. En otras palabras, aportando a lo que es el crecimiento económico del país, ¿sí? En base a esta situación, estas características que hemos mencionado, es que en el estado de Campeche se hace una regionalización económica en el estado de Campeche, y en la cual se pueden contemplar 4 regiones económicas, ¿cierto?, y que tienen asignado un nombre específico de acuerdo a la riqueza natural, de acuerdo al clima, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos, por ejemplo, hablando de que en Campeche podemos encontrar lo que es la región de la costa, la región de la montaña, la región de la selva y, desde luego, la región de los ríos. Son las 4 regiones que van componiendo el estado y, insisto, todas ellas con sus propias producciones, tangibles o intangibles, y que a su vez crean actividades económicas. Cada una de ellas hace su aportación hacia la estructura macroeconómica que mencionamos en un principio. Muy interesante, maestro. Entonces, así como el país tiene 7 regiones, prácticamente, sí, México, también nosotros como Estado contamos con cuatro regiones, que lo digo claramente, del cual ahorita pues vamos a platicar cada uno de nosotros, ¿no? Y vamos a de nueva cuenta puntualizar las regiones que están en lo que es nuestro estado de Campeche, pues es la de la costa, donde está la sonda de Campeche prácticamente, de la montaña, lo que es el norte y este del estado, donde está la sabana, pues la parte del Chacán y los Chenes, ¿sí? De la selva, lo que es el centro y sur, prácticamente lo que es Calakmul, ¿sí? Por allá estamos hablando de esa región, y de los ríos, la parte del suroeste, donde está lo que es la ribera de Palizada, hacia lo que es la laguna de Términos, ¿sí? Estamos hablando sobre ello. Y yo creo que el punto fundamental de esto es que cada uno tiene sus características, tanto una actividad productiva especializada, vamos a llamar así especial, ¿sí?, con ciertas cuestiones. Por ejemplo, si estamos hablando de la zona de Campeche, pues es pesca. Pues estamos hablando de la selva, es maderable, básicamente, ¿sí? Pues si estamos hablando de sabana y chenes, tiene mucho que ver con la agricultura,
¿sí? Dentro del esquema. Y si hablamos suroeste, haciendo un lado lo que es el petróleo, ¿sí? La extracción de petróleo, pues tenemos también un proceso de pesca y turismo, ¿no? Entonces, cada uno tiene si ustedes observan, tiene unas características específicas que lo hace una región dentro de lo que viene siendo los subsectores de lo que estamos hablando, para que tengan ese impacto macroeconómico. Y el maestro Alfonso hace rato platicaba de algo, la aportación a lo que es el Producto Interno Bruto, que también forma parte de este esquema de regionalización. Maestro Alfonso, perdón, ¿iba a comentar algo, maestro? También la cuestión de lo que es el PIB, la aportación del PIB. Ahí, como mencionaba igual en un principio, son varios elementos, son varias situaciones que permiten ir midiendo. No solamente nos vamos a concretar, por ejemplo, a lo que es los sectores económicos, ¿sí? Sino existen otros elementos, otro tipo de termómetros que piden medir el crecimiento económico nacional, y entre uno de ellos está precisamente lo que es el PIB. ¿De dónde deriva la cuestión del PIB? Hablamos en un principio de esta estructura macroeconómica de los sectores económicos, y que en base a esa producción de bienes tangibles o intangibles, también es lo que aporta mucho en lo que es la cuestión del PIB. En su conjunto los estados vamos conformando el PIB nacional, realmente. Y eso es muy interesante, comentaba también el maestro Alfonso. Totalmente. Y de ahí, casualmente mirando si habíamos de alguna pregunta o comentario en el programa, vamos hasta ahorita, si alguien quiere comentar, preguntar, estamos al pendiente también de ello. Maestro Alfonso, ¿nos puede hablar entonces de la parte de la costa, lo que es la zona de Campeche? Sí, claro. La zona de Campeche, que tiene una vocación productiva que nos vincula al mar. Originalmente, digamos en la época prehispánica, me voy muy rapidísimo también, pues se caracterizaba por la captura de especies menores. Con la llegada de los españoles a América, las nuevas tecnologías, se empieza a producir otro tipo de pescadería de mayor profundidad, y evidentemente ya en la época, digamos en el siglo XX, en la época moderna, destaca de todas las pescaderías que se pueden ustedes imaginar, destaca el camarón, que es uno de nuestros principales productos, y que durante casi, no sé, una década o quizá más, constituyó la base del ingreso del estado de Campeche. Llegamos a ser primeros productores mundiales de camarón en captura. Impresionante. En captura. Y nuestra flota camaronera implicaba más de 2.000 embarcaciones entre Campeche, Champotón y Ciudad del Carmen. La mayoría de la flota se concentraba en Ciudad del Carmen, y me parece que llegamos a tener miles de familias dependiendo de la pesca del camarón. Este camarón también tenía actividades de transformación, menores, pero las tenía. Por ejemplo, yo recuerdo con mucha claridad las famosas peladoras de camarón, que eran mujeres que estaban en una línea, totalmente, limpiando, quitándole la cáscara del camarón, y esto generaba igual miles de empleos aquí en Champotón y en Carmen. También es importante señalar las refrigeradoras, los grandes contenedores. El camarón, como casi todas nuestras materias primas, tienen el problema que nunca le hemos agregado valor. A nuestra pescadería. Exportamos en bruto, exportamos en materia prima nuestros productos. Ese es un problema estructural de la economía campechana, vinculado a esto que se llama las economías en escala, ¿no? Es decir, nosotros formamos parte de una demanda internacional, pero en los centros industrializados de los países desarrollados es donde se le agrega valor a nuestro producto, ya sea camarón, sea miel, sea madera, el que fuere. El chicle, por ejemplo, es otra de las, bueno, ese está en la región de la montaña, pero el chicle también fuimos primeros productores de chicle a nivel mundial. Bueno, entonces, pero también teníamos astilleros, ¿no, maestro? Obviamente, ahí voy. Y con esto también la necesidad de generar una carpintería específica, calefateros, que eran muy famosos a nivel mundial, y nuestros astilleros eran productores de esas embarcaciones, daban mantenimiento, es decir, más empleo. Podríamos decir que esto, en relación con el número de habitantes que tenía el estado de Campeche,
pues daba como resultado que la pesca de camarón arrojaba impuestos suficientes e ingresos suficientes para mantener casi a todo el estado. Hay que recordar que es hasta los 60 del siglo XX que empieza la famosa colonización del sur de Campeche, que se consideraba despoblado y que forma parte de la región, en la problemática de la región de los ríos. Esta población que se hace a través de la llegada de miles de familias, 5,000 familias originalmente de San Luis Potosí, dado una sequía terrible, va a hacer que se vaya poblando la región sur. Pero bueno, y esto a través del río Candelaria. Bueno, entonces me estoy adelantando quizá, pero la idea es ir hablando sí, sobre todo un poco de la problemática también de nuestras regiones. Entonces, la región del mar va a tener, o sea, la costa va a tener una serie de pescaderías que son de consumo local, como las llamadas especies menores, ¿sí? De las cuales yo recuerdo que se tiraba una gran cantidad de pescadería, como el chachí, por ejemplo, el jurel, entonces se tiraba. No se consideraba que tuviese valor. Hoy día, ni los charales, ¿no? Todo se tiene que contabilizar y todo se tiene que vender. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, el quiebre de nuestra economía regional de la costa empieza cuando en los 80s López Portillo nacionaliza las cooperativas, nacionaliza la industria camaronera y le da las embarcaciones a los cooperativados. Bueno, sobre eso hay mucho escrito, hay un gran debate acerca de que si fue una trampa, que si no fue una trampa de López Portillo. El caso de que se le transfiere la flota camaronera a los cooperativados, que no estaban capacitados, que no tenían sistemas contables y que evidentemente lo que es de todos no es de nadie. Entonces empieza a descapitalizarse la flota, esto agravado por el hecho de que viene una crisis devaluatoria del peso. Toda la industria camaronera vivía de la importación de tecnología para sus embarcaciones, refacciones, etcétera, eran de importación. Las grandes máquinas diésel, por ejemplo, eran importadas. Sí. Entonces, con esto empieza una quiebra en el sistema del cooperativado, la descapitalización, y se agrava con el momento en que empieza Ecuador, en los 80s, a producir camarón de granja, la famosa camaronicultura. Producían camarones de 1 metro, sin sabor, pero con salsa catsup y mucho chile y limón, agarra sabor. Entonces, esto desplaza el camarón campechano, y hay que también decir que otro de los grandes oportunidades y al mismo tiempo un gran reto de nuestras costas es el petróleo. Y el petróleo empieza a dañar los territorios naturales en donde el camarón crecía, y el camarón empieza a buscar otros caminos y empieza a alejarse. Entonces los costos de captura se incrementan notablemente. En resumen, la industria camaronera viene a pique, las costas campechanas se quedan con unas cuantas embarcaciones. Vayan ustedes de aquí a Lerma y van a ver 2 barcos ahí esperando salir algún día. Sí. Y bueno, sí, por otro lado vemos la llamada pesca de ribereña se ha mantenido. Muchas miles de familias, más de 3,000 familias viven de la pesca ribereña en el estado, y es una opción que cada vez es más limitada, sí, porque se ha depredado mucho algunas especies. Totalmente. Por ejemplo el pulpo, por ejemplo el pargo, pámpano, es imposible ya verlo, la cherna, es imposible ya encontrar en los mercados. Es decir, son especies depredadas por la alta explotación. Acabamos con el pepino de mar. Acuérdense que el pepino de mar fue un producto que se exportaba a Asia y básicamente a Japón, y el pepino de mar ya está depredado. Totalmente. Nos lo acabamos. Totalmente. Existían unos animalitos que hoy día la Universidad del Carmen tiene un estudio en la costa, tiene un estudio maravilloso acerca de ellos. Le llamábamos cangrejo cacerola, o también le conocían como meshes, que eran unos cangrejos transparentes, ¿sí?, que tenían su cola parada así. Siempre estaban en el malecón. Bueno, a mí me tocó verlo de niño y de joven allí en el malecón, y tirarles piedras y todo. De niño no sabes, no comprendes que la naturaleza, esos bichos son necesarios, ¿no? Pero resulta que este animal es altamente proteínico y sirve para la industria farmacéutica. Y hay todo un estudio, toda una investigación en Ciudad del Carmen. Uno de los grandes productos de la costa es con cangrejo cacerola. Entonces, bueno, nuestra vocación vinculada a la costa, nuestras vocaciones productivas vinculadas a especies muy específicas, y por supuesto yo no quisiera tocar en este momento el caso del petróleo, porque podríamos tocarlo
con más ahínco en el tema de la industrialización. Cuando nos toque ese tema, y efectivamente. Que, bueno, y que finalmente se ha convertido, como dijo el poeta, los veneros del diablo, ¿no? Resulta que para Campeche ha sido más perjudicial que benéfico tener el Pozo Cantarell, que en su momento llegó a producir diario 2 millones de barriles de petróleo, diarios, Luis, Pepe, diarios. Era Y impresionante. hoy día toda la zona de Campeche no produce ni la mitad de eso, con todos los pozos, que son cientos, activos. Entonces Cantarell fue el gran pozo, como hoy día la alternativa eran los hoyos de Dona, por la reserva de petróleo que tiene. Y bueno, ese será otro tema que veremos con más calma, pero sí la costa evidentemente nos hace de una vocación muy específica, pero la costa es una región muy depredada, muy desgastada, muy explotada. El pepino de mar desapareció. Diríamos sobreexplotación. Sí, entonces. el pulpo lo estamos acabando. Sí, el cangrejo ya cada vez tiene las manos del cangrejo cada vez son más diminutas. Lo pescamos cada vez con más frecuencia, no dejamos que crezca, que se desarrolle. Y es uno de los grandes problemas que tienen nuestras costas, ¿no? Entonces la región económica de la costa pues está colapsando, tristemente. Y en su momento vamos a hablar sobre esa Sí, parte claro. de industrialización. Por supuesto. Maestro. Efectivamente, mucha depredación y eso está acabando mucho con los recursos naturales. Sí. También es importante mencionar que en esta región se da mucho la cuestión de la apicultura, porque es la producción de miel y de cera, se da en esta región. Asimismo se da lo que es además la avicultura, ¿sí? Que es la producción de carne y huevos de aves de corral. Y algo muy importante que no está explotado realmente como se dé una explotación para atraer mucho más turismo, son las zonas arqueológicas que cuenta también la región de la costa, como está Santa Rosa Ixtampac. Ixtampac, claro. Santa Rosa Ixtampac. Ahí está otro que se llama Jochó. Esa parte estaría en la zona de la montaña, maestro. Sí, en la costa tengo aquí Ixtampac y lo que es la cuestión del turismo que se da en esa. Sí. Y la zona de la montaña también tenemos esa actividad. Efectivamente, ahí ¿no? está lo que es Calakmul. Toda la parte de los chenes, la parte de la sabana que se va hacia la selva donde está Calakmul, ¿no? Sí, ahí podemos, tocando ya el tema, podemos hablar un poco de ello, ¿no? Perdón por meter mi cuchara rápidamente. En la costa, por ejemplo, las salineras que están hacia el norte son importantísimas, ¿no? Y bueno, hasta donde sea eran explotadas por empresarios yucatecos. Totalmente. Bueno, sí. Entonces, es la que estamos hablando, que está por Isla Arena. Exactamente. ¿Sí? Y también en Tenabo hay. Y en Tenabo. Sí, y obviamente en Calquini. Lo que dice Pepe, y yo coincido con él, que pudiera ser que la miel más famosa, más rica y la mejor miel, la que tiene menos agua, campechana, es la del Tajonal, es Tenabo, básicamente, la florecita de Tenabo. Entonces, esa es una. Y Tenabo tiene costa, muy cerquita, ¿no? Sí, sí. Pudiéramos hipotetizar que inclusive el clima de la costa beneficia a las muy buen punto, y entonces efectivamente. Tenemos que nuestra mejor miel, claro. la miel del Tajonal, es una miel que está muy cerca de las costas. Entonces sí me parece que pudiera ser considerado como tal, ¿no? Aunque bueno, yo me remití solamente a la pescadería. ¿Qué es lo sobresaliente? Claro, es lo sobresaliente. Por cierto, que hay una pregunta ahí. Sí, claro, nos está preguntando. El dato estadístico con precisión, Jesús Chantus, honestamente no lo sé. Lo que sí sé es que hay 3 barcos en los astilleros y que evidentemente ya en las contabilidades locales el ingreso por captura de camarón se ha derrumbado. Ha habido intentos de hacer camaronicultura en Campeche, sí, que también han fracasado. Sin las granjas. Y no sé si existan todavía las granjas hacia el sur. Hay una en Champotón, pero no creo que sea relevante su producción, ¿no? Entonces, lo que sí sé es de que la mayoría de la flota que fue vendida a los cooperativados era la flota de los barcos que estaban más lastimados, más dañados, y la mejor flota se fue a Brownsville, Texas. La conservaron los armadores, o sea, los propietarios, y se fueron a establecer a Brownsville, Texas, desde donde pescan hoy día muchos de ellos, ¿no? Entonces, el número de embarcaciones disminuyó en un 80-90%, por lo tanto la captura puede ser superior a la de que hace décadas. Curiosamente, ¿verdad? Nos ponen un indicador estar en 5º lugar nacional. Puede ser, ¿sí? Puede ser, pero también eso habla de que camarón, a lo mejor la industria camaronera como tal tiene problemas, ¿no?
El hecho que estemos en quinto lugar, que estamos en primer que puede lugar, haber sido el primer lugar de exportación mundial de camarón, pues habla de que es una industria que está veniéndose abajo. Sí, ¿no? sí, Y totalmente hoy día, de acuerdo. insisto, las granjas camaroneras de Ecuador nos han desplazado del mercado. Sí. Porque son muy bajos los costos, porque producen 2-3 veces al año, o sea, ya cosechan camarón, no capturan, ¿no? Totalmente. Evidentemente ni el sabor ni el tamaño, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, ellos, los gringos, perdón por el eufemismo, por la expresión, gringo, pero prefieren la naranja amarilla a la naranja verde. Y todos sabemos que la naranja verde es más nutritiva que la amarilla, pero ellos lo que les gusta es el color cuando están los anaqueles, brilla. y el brillo de la amarilla. Entonces, amarilla. bueno, a los gringos no les interesa mucho la calidad, les interesa la forma, el atractivo, el color. E insisto, un camarón con salsa ketchup y chile habanero le dará su saborcito. le da el sabor que tú quieras, ¿no? Que hemos perdido. Tristemente, insisto, ¿no? Pero sí Sí. ya no forma parte del gran indicador económico. Totalmente. Y ahí, maestro Pepe, si iba a emplear algo, si no, nos vamos a montaña y selva. Con las granjas acuícolas, sí, sustituir algunas cosas con la cuestión de la tilapia. Sí. La cuestión de la tilapia. Entonces, Correcto. sí, también están tratando de darle auge también a esta región. Igual como granja de cautiverio para producción, ¿no? Dentro de la región de los ríos, aprovechando ya De una vez, que es la parte dentro de que la región también de le los ríos, corresponde, maestro. tenemos, por ejemplo, que tú señalabas la cuestión maderable, también la pesca, ¿no? Pero evidentemente, durante casi 3 siglos, la región de los ríos fue la principal región de vinculación de Campeche con el mundo, sobre todo con el mundo europeo, porque por ahí salían el palo de tinte, el cedro, la caoba y las maderas duras, Puté, Machiche, Guayacán, etcétera. Esa era por los ríos de Candelaria, Palizada, salían las embarcaciones cargadas de madera. Recuerdo que Antochiu nos explicaba que los lastres de los barcos eran las famosas tejas de Versalles. Sí, las tejas versallescas. Entonces, por eso Candelaria está llena de tejas de Versalles. Entonces, venía como lastre y luego sacaban esas tejas, se vendían, por supuesto, y suplían el lastre las maderas campechanas que inundaron el mundo. Aquí hay una aportación cultural importante, muy poco conocida. Hablamos mucho que Campeche es una tierra, y que tiene que ver con la costa, ¿no? Porque los piratas llegaban por la costa. Tiene que ver con nuestra historia turística de hoy día, ¿no? La piratería. Se habla de muchos piratas, que Silonecillo, que Silones, no sé qué, en fin. Pero resulta que el único pirata que escribió sobre Campeche fue William Dampier. Y William Dampier es un cartógrafo europeo, si no me equivoco, inglés, que llega a Campeche precisamente como traficante de maderas preciosas. Pero en la guerra que se sostiene entre Inglaterra y Francia por el control de los mares, por todos los productos que comerciaban, incluyendo la madera, William Dampier, comerciante, pierde todo su dinero en un barco que se hunde por la guerra entre los dos países, y entonces se queda varado en la isla de Tris, hoy día conocida como Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen. Y entonces tiene que subir a un barco pirata para poder regresar a Europa. Y entonces William Dampier se convierte, pues, legal y literalmente en un pirata. Entonces él escribe el único libro que se conoce de un pirata que haya vivido y estado en Campeche. Pero lo maravilloso de esa historia es que William Dampier se convierte en el hacedor de la bitácora de la flora y la fauna campechana. Entonces el barco pirata va recorriendo todo nuestro litoral y él va describiendo los animales y a la flora que encontraba. Entonces, qué maravilla que nuestro único pirata era un pirata culto. Entonces deja un libro que se llama Viajes y Exploraciones alrededor del mundo por William Dampier, editado en 1772 en las imprentas Gutenberg de Nueva York. Hay un capítulo que se llama Viajes y Exploraciones de William Dampier en la bahía de Campeche. Y todo el capítulo, que son como 20 cuartillas, está destinado a nuestra flora y nuestra fauna. También me parece eso una maravilla, porque estamos buscando piratas malos cuando tenemos un pirata casi poeta, un intelectual, y que dio una aportación mundial a Campeche, exactamente, ¿no? A William Dampier habría que hacerle una estatua en este estado. Buen punto. Bueno, entonces, ahora lo interesante es que el gobierno del estado de Campeche y la editorial Porrúa hicieron de toda la obra de William Dampier, sacaron la parte de Viajes y Exploraciones de William Dampier en la vía de Campeche y se imprimió en español. Todo lo demás
está en inglés, nunca ha sido traducido al español. Entonces, pero la parte de William Dampier en Campeche está traducida en español, editorial Porrúa, ahí la pueden encontrar. Excelente, muy buena aportación, maestro, muy buena aportación. Maestro Pepe, ¿qué más nos puede hablar sobre la región montaña, la región selva? Bueno, ¿Qué nos puede hablar de ahí? Un poco de lo que es la región de la selva, ¿sí? Una de las regiones, pues aquí en Campeche ya se ha hablado muchísimo, parte de la historia también, la flora y la fauna. Aquí hay que mencionar que esta región abarca desde lo que es el centro del estado hacia lo que es el sur. ¿Sí? O sea, es una de las regiones más extensas que existen, ¿no? Aquí en Campeche, de estas regiones. En esta región se da mucho, ya se ha mencionado incluso, se da mucho la cuestión de la silvicultura. Muy bueno. Se da mucho la cuestión Sí, claro. de lo que es la explotación de maderas preciosas. Y efectivamente ya se me nombró caoba, cedro, el siricote, que por sí misma está, más creo que esta biblioteca está también por la misma madera es decorativa, ¿sí? Y es una explotación bastante fuerte de lo que es el siricote, el palo de tinte, que por cierto se acabó con la llegada de los españoles. Pero la tintura a nivel mundial, Pepe. Usada, empleada a nivel mundialmente, mundial. claro. Famosísima Claro, palo de su tinte. fan. Y una cuestión Cotizada. muy típica, lo que es la palma de guano, que muchas casas la utilizan para hacer sus Que está en la techados, selva. incluso para hacer sus Hoy día paredes. es más caro el guano, que yo creo que Cada día es más caro. los bloques de Los cemento. bloques de cemento. Por su Hacer- misma escasez. Claro, Por claro. su misma escasez se lo ha vuelto cada vez más caro. Porque es silvestre, porque está en la selva, no puede uno reproducirla. Tengo entendido, ¿no? Así es, Ok. efectivamente. Pero también podemos hablar de árboles frutales, no solamente de madereros, sino también está lo que es el mamey, el nance, el plátano, zapote. la sandía, el melón, el chico zapote, Chico que también zapote, se igual. explotaba el Y chicle. exactamente. Cierto. Y fuimos primeros exportadores de chicle a nivel mundial también. Aquí enfrente del Instituto Campechano, hasta hace poco, se veía todavía, en una casona que está enfrente, se veía el letrero de la Chicles Adams, que la Adams es la que nos explota, ¿no? explota. También economía de escala, también se llevaban en bruto las Los pacas bloques. de los bloques de Los de bloques chicle. de chicle. Y bueno, el chicle va a mantener, Héctor Pérez Martínez dice que su gobierno fue mantenido con los impuestos del chicle. Es decir, fuimos una región chiclera muy importante en el mundo hasta que vino la fibra sintética y acabó con el chicle cuestión. natural, ¿no? Totalmente. Y incluso ha habido momentos de explotación bastante fuerte, pero lo difícil es colocarla en algún mercado. Por las cuestiones sintéticas ya no se van por la cuestión de lo que es la originalidad de lo que es el chicle. Y se han quedado bodegas saturadas porque no encuentran el mercado para colocar esas costo, ventas, ¿no? y el costo. Y se disparan los costos, se elevan. Efectivamente. ¿Mm? Está también especies animales, pues tanto árbol y todas esas cuestiones, pues se van creando también especies animales como es los monos, los pumas, grillo, jabalí, todo eso se va. También legendarios ya. Legendarios también, y además ahí hay una oportunidad que se pierde, porque si hablamos de esa región como una parte turística, hay ahí una actividad que cada día va creciendo mucho, que es la casa fotográfica, por ejemplo. Turismo de observación, o casa fotográfica, claro. Avistamientos, ¿no? Ese es el concepto coloquial, donde que en lugar de... Es un nicho poco explotado. Poco explotado, Sí. poco explotado, y que se puede realmente aprovechar mucho en esa región, sobre todo. La observación de aves es otra de Avistamiento las... de aves. Hay muchos clubes a nivel mundial. Sí. Se pudiera hacer esta región una gran región para observar aves. Y esos turistas pagan bien. Por supuesto venir, que es un turismo de de bastante, alto consumo. Sí, cómo no. total nivel adquisitivo, y Correcto. paga muy bien. Las avispas, los tábanos, todo eso también se da en esta región de la selva, muy variada, ¿sí? De muchas especies se dan esta cuestión. Todo esto nos lleva a realizar actividades que se van juntando con los sectores que hemos mencionado. Habla de la apicultura, lo que es la agricultura, la ganadería, la silvicultura, que ya están catalogados como subsectores del sector primario. Correcto. ¿Sí? Entonces, Totalmente, sí, crean las muy actividades, cierto. ¿sí? Pero el problema acá es que empezó una explotación sin control. Es correcto.
completamente. Es algo que nos ha dado un sello como Campeche. Los aserraderos clandestinos de Escarce, de Candelaria, de Champotón, Totalmente. dan prueba de ello. No, y además, de una sobreexplotación. Aquí hay uno que comenta, un buen amigo, saludos, Luis Armando Officer: empresas internacionales explotaban en Campeche y le vendían a los chiclesadas, lo que tú estabas comentando, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Además, todavía dice, mi abuelo William Sanders, Officer, viene precisamente a Campeche con una compañía chiclera. Sí, Mira, claro, hay por descendencia supuesto. dentro de ello, ¿no? Básicamente. Sí, pues, digo, fuimos primeros exportadores de chicle a nivel mundial y ya lo mencionamos, la Adams, como dice Officer, la Adams era la principal empresa norteamericana, ¿no? Insisto, economía de escala, ¿no? O sea, nosotros nada más vemos pasar el producto natural, ¿no? Ese es el problema, nunca le hemos dado valor agregado, insisto, valor agregado, ¿no?, a los productos. El próximo programa vamos a hablar sobre Por ello, supuesto, maestro, pero más amplio. qué cosa es Y y en cómo base se a come. Y en base a estas cuestiones pues eran trabajos que se iban por días, semanas al monte a explotar la cuestión del chicle. Ahí se la pasaban tiempos. No, claro. Y eso definitivo. deriva a muchas leyendas. Sí, claro, por supuesto. Muchas leyendas. Y la leyendas riqueza mayas, histórica, sí, cultural, por supuesto. regiones mayas. Los salucitos, que el Ixtabay. La Y Ixtabay. muchos escritores campechanos El han reseñado, Guaychivo. ¿no? Es otra cosa, se alimenta también el sector, digamos, artístico, creativo, ¿no? Juan de la Cabada, nuestro amigo que en paz descanse, Chavo López, la maestra Rosita Lara, han escrito sobre el chicle, ¿no?, su explotación desde una perspectiva literaria, ¿no?, pero dando cuenta narrando cómo era la explotación chiclera, ¿no? Lo difícil de vivir en la selva, Claro. la mordedura de nauyacas, la mosca que te comía las comía la orejas, en piel. fin, todo esto, ¿no?, que también es real, ¿no?, y que forma parte de una actividad productiva altamente compleja, dominada por la industria norteamericana, ¿no? Yo quisiera hablar sobre el asunto de la montaña y tocar un puntito que me parece Claro, maestro, por favor. muy interesante. Adelante. Y voy a ser muy concreto. Hay dos pulmones en América Latina, en América yo diría, importantes: el Amazonas, igual bastante lastimado por cierto, y la región de Calakmul, las 770.000 hectáreas de selvas y bosques Que ahí protegidos están. hoy día, y que forman parte de lo que es el patrimonio natural y cultural titulado por UNESCO como Patrimonio Mundial. Esta región selvática, hoy día amenazada por el gobierno de Quintana Roo, todo el asunto del asunto fronterizo con Quintana Roo tiene que ver con que la propuesta de Quintana Roo es quedarse con toda esa parte de selva y bosque, y bueno, es una coincidencia, ¿verdad? Pero el principal productor o introductor, así le llaman, ¿no?, de madera, explotador de madera de México, se llama Pedro Joaquín Caldwell, que fue gobernador de Quintana Roo, fue senador de la República, fue presidente de un partido nacional, y Pedro Joaquín, pues se supone que su principal actividad empresarial es la silvicultura, es decir, el corte y tala de árboles. Y bueno, Calakmul son 770.000 hectáreas de bosques, de selvas, animales, flora, fauna, hoy día protegidas por la titulación, todo un ecosistema que está en juego. Entonces, no le podemos dejar eso a los quintanarroenses porque no van a saber qué hacer con ello, salvo depredarlo, que es lo que han sabido hacer ellos siempre, sobre todo sus grandes empresarios. Y entonces me parece importante señalar esto, ¿no?, el hecho de que esta reserva, este pulmón de América que se llama Calakmul, los campechanos debemos de cuidarlo como si fuese una ciudad de oro, o más todavía, porque el oro no produce oxígeno, punto, ¿sí? El oro es oropel, como su nombre mismo lo dice. En cambio, un árbol transforma, ¿sí?, lo que intoxica la tierra, lo transforma en vida, en oxígeno, a través de la famosa fotosíntesis, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esa región oro verde, está dentro, el oro verde, así se llama un libro de Jan de Vos. Sí, oro verde. El gran jesuita que vivió en los Altos de Chiapas, fue maestro nuestro, estuvo en Campeche, lo trajimos de las facultades sociales. Jan de Vos, así se llama su libro, Oro Verde, y habla de las maderas, el destino triste de los Altos de Chiapas, las cañadas chiapanecas, los altos chiapanecos. Entonces, bueno, esto es importante señalarlo, ¿no? Es decir, la gran concentración de un bosque muy importante para la oxigenación del mundo, no nada más de nosotros, del mundo, que es Calakmul.
Y efectivamente, y en base a esa sobreexplotación que hubo, fue que se creó entonces lo que hoy conocemos como la Reserva Ecológica de Calakmul. Y es patrimonio Ya es mundial. patrimonio mundial. Es patrimonio Hay que mundial. Ya no puntualizar es eso. reserva, es Patrimonio mundial. Titulado por Sí. la UNESCO en 2 ocasiones. El único Así es. sitio mexicano que tiene los 2 títulos, el natural y el cultural, es Calakmul, Campeche. Así es, originalmente. Y algo que no Así fue explotamos originalmente. también, vamos Y a puntualizar eso- algo, es eso correcto. atrae, es un Turismo, polo de atracción, ecología, un polo de etcétera. atracción, Ahí recursos. debería haber una universidad del medio ambiente o universidad ecológica. Al nuevo o al siguiente gobernador o gobernadora o lo que fuere que vaya a llegar a este estado, en lugar de pensar en cosas feas, que se ponga a pensar en cómo convertir nuestras regiones en potencias. Y en Calakmul puede haber perfectamente la Universidad de la Ecología o la Universidad del Medio Ambiente con recursos mundiales. ¿sí? Y esas esencias que también piden Ahí los que laboratorios. Officer, que está ahí en un equipo de trabajo político, Officer, que nos está viendo, que Luis anote Armando. esto, ¿no? Y que nos dé crédito, no se vaya a apropiar porque es capaz de apropiarse de nuestra Pues ahí idea, ¿no? también existe. Que nos dé crédito, ¿no? Que nos dijeron en el programa de... en fin, Pues ahí Un buen existe también, conocido. no solamente la cuestión de Calakmul, existen igual diversas zonas arqueológicas. por supuesto. Ahí está lo que es Balancú. Mira, hay la pregunta, pero maestro, importante, un amigo Sí, sí, sí. conocido mucho tiempo, Desiderio Ortegón, hace una pregunta Desiderio atinada. Ortegón, Aquí Desiderio está, Ortegón. Desiderio Ortegón. Óyeme, ¿Qué el otro día lo vi caminando, pero no hace muchísimos años que no lo saludo. Y mira lo que pregunta. Colega es colega nuestro, es es economista. ¿Qué impactos consideran desempeña el Tren Maya para el desafío inmediato de las regiones de Campeche y de un modelo de desarrollo regional humano y sustentable? Siempre atinado el doctor Sí, Desiderio. el doctor Desiderio siempre es muy profundo. Bueno, yo diría cuál Tren Maya. Yo no veo más que problemas. No podría, con lo que se ha hecho, no sé si se ha hecho algún kilometraje de vías, no lo sé. Lo que veo, Desiderio, son unas grandes camionetas, muy bonitas, casi blindadas todas, preciosas, que dicen Tren Maya. Pero lo que veo en la prensa, que lo que nos enteramos son problemas tras problemas, 40 ejidos que están levantados en son de guerra, ejidos mayas, hasta Protegiendo su patrimonio. Claro, protegiendo su zona patrimonio histórico, natural, cultural, problemas de carácter de estudios de factibilidad financiera, ecológica, medioambiental, humana, social. Yo no he visto, si existen, nosotros los seres humanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, yo no los conozco. No sé si existan todos esos estudios, ¿no? El caso de que el Tren Maya para mí es un anhelo de un presidente, es un proyecto, un macroproyecto, un megaproyecto que dice que va a arrojarnos muchísimos beneficios económicos. Pero esa es una explicación a futuro que yo no veo en vuelta en ningún No lado. puede ser a corto plazo. Efectivamente. Es un proyecto que tiene que llevar lo que sí sé con decir, etapas. Lo que sí sé decir con respecto al proyecto de trenes es que hay 3 proyectos con muchísimo menos envergadura y los 3 son un fracaso. El tren México-Toluca, el tren México-Querétaro y el tren Progreso-Cancún, los 3 son proyectos que nunca se concluyeron, empezaron y quedaron a medias, y ni siquiera a medias. El tren México, Progreso y Cancún, pusieron la primera piedra, alguien se la llevó y después se olvidaron dónde iba a empezar el tren. El caso de México-Toluca, este es el más avanzado, son 50 kilómetros nada más de vías y después de 7 años no se ha concluido. El tren México-Querétaro quedó a medias, parece el esqueleto de un dinosaurio que está saliendo de la Ciudad de México rumbo a Querétaro, pues hasta ahí se quedó. Y eran menos de 200 kilómetros de tren. Ahora, el Tren Maya son 1500 kilómetros. Yo no sé ambicioso, si eso, muy ambicioso. Y bueno, yo desearía como campechano que algún día eso avance, se concluya y veamos esos impactos que señala nuestro amigo el doctor Desiderio, que totalmente de acuerdo, tiene más ¿sí? información que nosotros y nos los pudiera arrojar, pero el caso es de que es un proyecto en ciernes, diría yo. Yo no veo hasta ahorita más beneficio que el que ya mencioné, ¿no? Los grandes sueldos, las grandes camionetas, las grandes rentas de casas que se están haciendo, todo con cargo al Tren Maya. Espero que algún día ese proyecto beneficie a las comunidades que dice que va a beneficiar, a las comunidades mayas, a los ciudadanos por donde va a pasar ese tren, pero 1500 kilómetros me hace
pensar que son bastante... Hay algo interesante difíciles que de pone el maestro, concluir, ¿no? Muy ambicioso. la compañera María Presuel. Por la diversidad cultural, biológica y ambiental, sería un gran paso para la creación de un nuevo milenio. Qué interesante, ¿no? Pero no entendí. Por la diversidad cultural, biológica y ambiental, sería un gran paso para la creación de un nuevo milenio. Me imagino que está refiriéndose al proyecto del Tren de Maya, futuro, ¿no? Básicamente. Pero, ¿cómo quedaría en ese cauce? La verdad, yo creo que el modelo de desarrollo regional, humano y sustentable no solo se encierra en un proyecto, La ¿no? semana pasada vi en un video Un tema interesante para una señora emplear, ¿no? que dice ser la gobernadora de los mayas de Yucatán, así se ostentaba ella. Y tenía en la mano un documento, decía, este fideicomiso que nos dijeron que se iba a realizar una mentira, sí. nos traicionaron. Muy sonado en las yo notas. no sé si eso lo pudiéramos medir, ¿no? Ok. Como si fuese un avance Dentro del proyecto. ¿no? Bueno. Ahora, la pregunta anterior, el comentario anterior, yo lo abordaría por el orden de lo patrimonial. Tenemos una ciudad que es titulada Patrimonio Mundial y tenemos una región que es Calakmul, que tiene 2 títulos, natural y cultural, por parte de UNESCO, Sí. un reconocimiento mundial de nuestro patrimonio. Yo creo que en esos 2 pilares patrimoniales se puede descansar una gran estructura para un tercer milenio. Yo creo que sí. Vamos a Ese platicarlo. sentido. Ya nos están pidiendo un tema interesante. Ahí va a quedar una pregunta que nos hizo Aníbal Domínguez sobre qué industria considera cada uno. Los vamos a invitar al próximo programa que tenemos, que específicamente es de industria. Básicamente, saludo muy rápido al compañero Manuel Eugenio Pinzón, también economista, colega. Él resalta mucho lo que habíamos comentado de la producción forestal, la producción maderera, el petróleo, lo cual pues estábamos en buenos niveles de lo que es exportación, pero pues ya platicamos cómo estamos ahorita. Saludos a todos, realmente se nos fue el tiempo volando, maestro Alfonso, maestro José, quedó muchas cosas en el tintero. Ahí vamos a condicionar a nuestro amigo Armando de Exat TV para que a ver si vamos a hacer versión 2, seguir hablando sobre ello, sobre todo para no dejar ese tipo de detalles, darle ¿no? más, también un poquito más de tiempo a los comentarios. A los comentarios que son veo muy que hay interesantes, comentarios muy interesantes, muy ¿eh? inteligentes y gente que seguramente Se sabe. interesa en el Sí, tema. claro. Sí, por ejemplo, Armando, Desidero, todos son gente muy No, estudiosa. y además dice que información están- más puntual del proyecto del Tren Maya. Sí, exactamente. estamos en dudas, en muchos Exactamente. cuestionamientos. Les interesa el tema, ahí se ve luego la... Importante. Y que son Pues, gente que indudablemente sabe más que nosotros en muchos temas. y nos pueden ampliar en esto, Por ¿no? supuesto. Pues agradecemos realmente, como siempre, la escuela CECIP, siempre estamos a la orden de ustedes. Ahí está la escuela en la colonia Pensiones del barrio San Román. Ahí tenemos nuestra oferta académica con nuestras becas para ustedes. Los esperamos, ustedes observan. Pues me incluyo, somos estudiantes de esa escuela, lo cual nos permite. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos en el próximo programa, común acuerdo que tenemos con Excelencia Administrativa a través de ATV para acercarles a ustedes temas de interés como este. De nueva cuenta, señorones que están aquí, maestro Alfonso, maestro José, doctorantes, les agradecemos su participación y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Muy buenas Gracias a todos. tardes. Gracias. Saludos a los amigos. Saludos a los amigos, aquí los tenemos. Saludos.